Bien, vamos a resolver este ejercicio. Quedamos con el inciso A. Ya revisando, aquí con respecto a la clase anterior observamos un detalle en el signo que inicialmente lo teníamos como positivo, pero viendo la dirección de la fuerza resultante que va hacia abajo, pues obviamente debe de tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro plano de referencia, lo voy a poner aquí, que va a ser 0 aquí, y en la parte de arriba tenemos aquí los valores positivos de y acá los valores positivos de x. Por lo tanto, con base a este origen, los vectores que estén representados hacia abajo pues van a tener obviamente un signo negativo. En este caso ya habíamos considerado el signo negativo para F1 y F2, que es lo que estamos marcando aquí y acá principalmente, pero ahí omití colocarle el signo negativo a la fuerza resultante. Entonces, repito, inicialmente teníamos este signo, pero ya viendo el desarrollo del ejercicio, pues tiene un signo negativo por ir en dirección hacia abajo. Entonces, lo único que vamos a hacer es corregirlo, ponerlo aquí, posiblemente vaya a cambiar por ahí un cálculo, vamos a revisar. Aquí, pues obviamente tenemos aquí este signo positivo que debe de ir negativo. Entonces aquí vamos a corregirlo. No me deja. Bueno, vamos a rayarlo. Vamos a rayarlo y en lugar de ir ahí este más, tiene que ir un signo negativo porque esta fuerza va hacia abajo. Por lo tanto, aquí tiene que ir este signo negativo aquí y por lo tanto aquí. Vamos a ver si hacen nuevamente el cálculo de las fuerzas, cómo les quedan las magnitudes, por favor. Pueden checar. Aquí 3.34 menos 0.5. Aquí tenemos 0.2326 menos 0.8660 menos 0, 0 menos 1. Más. Vamos a ver. No sé cuánto les dé, muchachos, para verificar el resultado. Bueno, a mí me sale esto, nada más espero que me lo confirmen. Menos 2.87 kilonewtons y F2 menos 1.969 kilonewtons. De todas maneras lo voy a volver a hacer para verificarlo.
Vamos a decir .342 menos 0.5. Sí, gracias. Y aquí igual tenemos un problema, ¿no? A ver, en este de aquí tenemos este signo negativo y acá no se considera ese signo negativo. Deje nada más verifico. Y nos vamos. Sería seno de 70. Sí, lleva un signo negativo, ¿no? Que no se consideró. Aquí va signo negativo. Bien, entonces vamos a hacer esta corrección. Voy a borrar esto de que está aquí abajo con los resultados para ponerlo nuevamente. Entonces ahí nada más hay que hacer ese ajuste de signos. Sí, ya van. Listo, ya está. Gracias. Entonces vamos a hacer estas correcciones para ya culminar con este ejercicio. Bien, entonces acá ya haciendo con estas correcciones de este signo que era negativo, que es el que tenemos aquí, nos va a quedar ya ver, vamos a ver con otro problema con otro signo, este está correcto, listo, ya está, ahí al parecer ya está, entonces yo mientras lo hago para que ustedes verifiquen también el resultado. Tenemos aquí .342 menos 0.5, ahora acá menos 0.939, 6 menos 0.866, 6. A ver, vamos a checarlo. Aquí sería 0. A ver, ok, voy. Y resolver. Cuando vamos, creo que quedó lo mismo, ¿no? Que teníamos inicialmente. F1 igual a 0.65, F2 .44. Vaya, se compensó lo del signo menos que no lo ocupamos aquí en la resultante y este signo que acabamos de incorporar. Entonces quedó lo mismo, pero nada más hay que tener signos, cuidado ahí con los signos, tuvimos esa omisión, pero ya está, listo. Ok, nada más le voy a subir un poquito a mis audífonos porque no los escucho bien. Listo, ahora sí. Bien, entonces ahí nada más el procedimiento está correcto, nada más fue una omisión de signos. No sé si tengan alguna pregunta con base a lo que hemos desarrollado ayer y ahorita la modificación o el error que atendimos. No sé si hay alguna pregunta para seguir. Esos dos resultados que acabo de sacar, ¿cómo los sacó? Pues se resolvió el sistema de ecuaciones aquí. Tienes un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Recuerda que ahí en álgebra lineal les enseñaron a resolver este tipo de ecuaciones. Hay tres métodos para poder resolver. El método de reducción o eliminación, sustitución o igualación. Podemos aplicar cualquiera de estos métodos. Vamos a hacerlo rápidamente ahí para que su compañero no se quede con la duda. ¿Cómo se resuelven? Sí, adelante. En los resultados, ¿cuánto puede variar? Bueno, es que yo lo hice con una calculadora y en el segundo me sale 0.45. Pues son muy pequeñas las variaciones que pueden ser. Eso es debido al uso de estos decimales. Si tú metes en la calculadora como en tu sistema de ecuaciones
ahí de tu calculadora como coseno de 70 y coseno de 60, en lugar de poner los decimales, posiblemente te da más cercano a este resultado, pero las variaciones son muy pequeñas. O sea, si obtuviste .62 y .46, está correcto, ¿sí? Porque es muy pequeño, pero no puede ser una variación de .71 y .35. Sí, ahí sí ya te estarías saliendo del intervalo. Bien, vamos a resolverlo rápidamente aquí de forma algebraica. Vamos a utilizar el método de sustitución. Tenemos, voy a poner aquí con amarillo, que esta es la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Lo voy a poner aquí todo el desarrollo con amarillo para que quede diferente y vean que nada más fue el desarrollo para obtener estos resultados. Entonces nosotros vamos a elegir, vamos a decir lo siguiente, de 1 vamos a despejar pues F1, despejar F1. Entonces vamos de esta ecuación 1 que tenemos aquí, vamos a despejar F1, que es este término, ¿sí? Vamos a quitar todo lo que está alrededor de él. Este punto 5 que está aquí está restando, pues obviamente va a pasar sumando. Entonces tenemos punto 5 F2. Pero este F1 tiene un término que está multiplicando, entonces al otro lado va a pasar dividiendo, que sería punto 34, 2. Vamos a dejarlo así porque si llevamos a cabo esta operación puede generar algún tipo de error o generarse más decimales y puede afectar un poquito el resultado. Vamos a dejarlo así. Ya que tengamos este despeje, vamos ahora a sustituir F1 en la ecuación 2. La ecuación 2 pues es la que está aquí marcada con amarillo. Entonces donde tengamos F1 vamos a poner este término que acabamos de desarrollar u obtener. Entonces tenemos menos .9396 F1, ahí tenemos un F1, vamos a poner .5 F2 entre .342 menos .8660 F2 igual a menos 1. Entonces vamos a desarrollar esta operación de aquí. Vamos a hacer la división de .5 entre .342 por menos .9396 y me dicen cuánto les da, por favor. Da menos 1.3736. 36, gracias. Va a quedar todavía en función de F2, de este F2, menos .8660 F2 igual a menos 1. Bien. ¿Qué hacemos en el siguiente caso? Si tenemos un triángulo más otro triángulo, pues los podemos agrupar porque son de la misma especie. Entonces vamos a tener dos triángulos. Tenemos un cuadro más un triángulo, pues obviamente no lo podemos agrupar porque son diferentes. Se quedaría como un cuadro más un triángulo. Aquí tenemos dos términos que son de la misma especie o que contienen la misma incógnita, que es F2. Por lo tanto, podemos agrupar este término o estos dos términos. La suma de esos dos valores, ¿cuánto nos da? Menos 1.3736 menos 0.8660, por favor. Menos 2. ¿Qué? Perdón. 23. 96 F2 igual a menos 1. Ya podemos despejar F2 porque nada más tenemos una sola incógnita. Entonces vamos a quitar todo lo que está alrededor de este F2. Nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos este menos 1, este término que está multiplicando va a pasar dividiendo con el mismo signo. Menos 2.2396. ¿Y cuánto nos da, por favor? .44. 0.44 newtons, que es el resultado que nos dio aquí. ¿Cómo sacamos F1? Aquí tenemos esta ecuación de acá. Ya simplemente el valor de F2 lo sustituimos ahí.
que sería F1 igual a 0.5 por F2, que en este caso es 0.44 entre 0.342. ¿Y cuánto nos da, por favor? .64.32.65. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, los decimales, pues ya vieron aquí el efecto de manejar muchos decimales. Hubo una pequeña diferencia con el resultado que teníamos aquí inicialmente, pero así es como se calcula, ¿sí? No sé si quedó aclarada la duda ahí de quien preguntó. Sí, gracias. Ok, bien. Ya tenemos entonces este inciso A. Vamos con el inciso B. Vamos a recordar que lo que nos pregunta las magnitudes F1 y F2, pero bajo una nueva condición, si F2 debe de ser mínima. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a tomar otra vez esta figura, la voy a recortar. Ok, lo voy a poner acá abajo, ahí no tan abajo, aquí. Bien, entonces vamos a resolver el inciso B. Vamos a hacerlo aquí. Nos pide ese inciso B determinar nuevamente la magnitud de F2 y F1 bajo la condición de esta fuerza resultante. El asunto que nos condiciona a decir que F2 sea mínima, debe de ser mínima. ¿Cómo vamos a plantear eso? De la siguiente manera. Voy a hacer aquí el dibujo de ese sistema. Vamos a poner aquí esto. Aquí tengo el plano cartesiano. Vamos a poner XY, XY. Vamos a dibujar los vectores. Acá está F2 y aquí va a estar F1. Bueno, vamos a ponerlo de otro color. F1. Ahí está. Voy a poner delgadito. Bueno, vamos a ponerle el rojo, que es la fuerza resultante que aquí tenemos. Vamos a ponerlo aquí. Bien, ahí ya tenemos las dos fuerzas. Vamos a poner nada más así para representar la dirección. Listo. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar F2, vamos a asignar F1 acá. Y acá tenemos F2. Como nos está pidiendo la magnitud mínima F2 para poder encontrar esa magnitud, pero en su magnitud mínima, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a representar una línea paralela a F2. Ahorita, bueno, vamos a poner una línea paralela a F2. Pero aquí en la... ¿cómo quedaría? Ay, perdón, está al revés, con razón. Aquí es F2. Aquí es, perdón, F2. Y aquí va a ser F1. Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a agarrar... Entonces, vamos a poner una línea paralela aquí en F2 en dirección o que sea paralela a F1, de tal manera que nos quede más o menos de esta forma. Vamos a poner aquí una nota. Recta paralela a F1. ¿Sí?
Bien, ¿qué vamos a hacer para determinar cuál es la magnitud más pequeña que podemos calcular de F2? Vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente tomo esta. De este punto o de este origen voy a ir trazando rectas a lo largo de esa línea paralela. Aquí tengo una recta, aquí tengo otra recta, aquí tengo otra recta, así, acá tengo otra recta, aquí y acá voy a poner otra recta. Puedo poner las rectas que pues yo considere, ¿no? Aquí incluso puedo poner otra recta. Pero ¿qué observamos? Que hay unas que a simple vista se logra ver que son más largas que otras. En este caso, la que resulta que tiene la distancia más pequeña es esta que está aquí. ¿Están de acuerdo? Esta línea que está aquí. La voy a poner de otro color. La voy a poner con azul. La voy a cambiar, voy a poner mejor la recta. Esta que está aquí en azul es la que tiene la menor distancia. Si observan con respecto a esta línea paralela de F1, ¿sí se nota que es más corta esta línea azul que todas las demás blancas? Ok. Una condición para decir que esta recta es la más pequeña es lo vamos a decir de esta manera, la recta que forma 90 grados con respecto al otro ángulo, al otro vector, perdón. Entonces aquí, si observamos, tenemos aquí un ángulo de 90 grados formado entre estos dos vectores, entre el vector F1 y el vector F2. Entonces, este vector es el que vamos a decir que es el más pequeño porque ya lo demostramos a partir de una línea paralela que es la que recorre menor distancia que las otras líneas blancas. Entonces, de otra manera podemos decir, pues simplemente vamos a poner o formar un ángulo de 90 grados con respecto al otro vector. El otro vector es el que se va a mantener fijo, el que nos interesa determinar es el que nos dice el ejercicio que debemos de determinar su menor magnitud, que en este caso es el F2. Por eso hicimos los trazos con respecto a F2 y utilizamos F1 para que fuera nuestra referencia. Entonces, en este caso, pues ya conocíamos este ángulo que tenemos de aquí a acá, que son 20. Si sabemos que este ángulo que está aquí, este ángulo que separa a los dos vectores desde 90 grados, ¿cuánto va a medir el ángulo que está con respecto a la vertical y esta posición o esta nueva posición de F2? ¿Cuál va a ser el ángulo que va a ser este verde? Va a ser, exacto, muy bien, perfecto, 70 grados. Entonces ya vamos a poder hacer los cálculos con respecto a estos 70 grados. Voy a hacer otra figura aquí para que no se empalmen tantas líneas ahí. Tenemos nuevamente nuestro plano cartesiano, XY. Recordamos si son estas direcciones las direcciones positivas. Voy a retomar nuevamente el vector azul, que es el que determinamos que va a ir en esa dirección. Voy a poner el otro vector F1 que se mantuvo constante, que va en esta dirección. Vamos a ponerle sus... voy. Ok, sí quedó claro que deben de estar separados 90 grados los vectores, o debe de haber un ángulo entre ellos de 90 grados. ¿Eso sí está claro? Pero entonces siempre va a ser 90 grados para un... Exacto. Bueno, siempre. Vale. Sí, exacto. Aquí nada más hice los dibujos para que fuera demostrativo, ¿no? Y que vieran que efectivamente si está a 90 grados es el que va a estar más pequeño, ¿sí? Pero ahí a quien preguntó los 70 grados, sí está claro que se tiene que formar un ángulo de 90. Sí, profe, gracias. Y ya tenías el de 20, entonces nada más es la diferencia, es solamente la diferencia. Voy a poner entonces acá el vector resultante, aquí acá, ahí está, ya teníamos ahí los ángulos, tenemos que aquí es 20. Como a mí no me gusta utilizar con respecto a la vertical, voy a utilizar el ángulo con respecto al horizontal, que en este caso va a ser acá de 70 grados.
Aquí, como este ángulo va a ser de 70 grados, voy a utilizar el ángulo con respecto a la horizontal, el ángulo complementario. Nos voy a poner aquí un eje de referencia. Ahí está. Que va a ser de 20 grados. Listo. Entonces ya puedo plantear mi descomposición. Voy a hacer aquí nuevamente. Voy a hacer por última vez esta descomposición de forma separada y ya posteriormente voy a hacer todo sin hacer tan descriptivo este proceso para no invertir mucho tiempo. Entonces, lo voy a poner mejor con verde. Vamos con el F1. Vamos primero con el F1. Aquí tenemos F1. Tenemos que está a 70 grados. Entonces, la componente en X va a ser Fx igual a F1 coseno de 70 grados. Es positivo porque esta flecha con respecto al origen va al lado positivo de las X. Bien, voy a poner aquí una línea delgadita para representar los lados negativos. Ahí está. Bien, ahora para la componente en Y. Obviamente está hacia abajo con respecto al origen, por lo tanto este eje va a corresponder a los valores negativos de Y. Entonces voy a poner, en este caso para Fy, perdón, va a ser menos F1 seno de 70 grados. Entonces ya representando este F1 en una representación cartesiana, me va a quedar de la siguiente manera. F1 coseno de 70 en I menos F1 seno de 70 en J. Ya tengo entonces aquí las componentes de F1. Voy con las componentes de F2. Voy a plantear nuevamente aquí el plano cartesiano, el pequeño plano cartesiano, y voy a representar el vector F2 que va a ir en esta dirección. Algo así. Voy a poner aquí una línea delgadita en esta dirección. Ya tengo el ángulo, que en este caso es de 20 grados. Entonces, para este caso vamos a tener las siguientes componentes. F de X va a ser a menos, este es F2, F2 coseno de 20 grados. Lo voy a poner más para acá, para que quede ahí. Una goma. Entonces vamos a tener Fx va a ser menos F2 coseno de 20 grados. Para Fy va a ser igual un signo negativo porque va hacia abajo y por lo tanto hacia abajo con base a la división del origen va a tener signo negativo. Entonces vamos a tener menos F2, bueno, que sería Fy. F2 es seno de 20. Por lo tanto, la representación cartesiana de este vector va a ser la siguiente. Menos F2 coseno de 20 en I menos F2 seno de 20 en J. Bien, voy a recortar esto. Ahí está, para resolver el sistema de ecuaciones. Ahí está. Bien, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Ya sabemos que la fuerza resultante va a ir hacia abajo. Voy a retomar la figura. Acá. Ok, pero no la podemos tomar porque vamos a tomar esta. Aquí.
pero creo que no lo puedo tomar, si no pasa nada. A ver, aquí está, listo, ahí está. Bien, ya tenemos ahí lo que teníamos como sistema inicialmente. Tenemos aquí la fuerza resultante, que esa línea roja es la fuerza resultante, que habíamos quedado que sus componentes eran las siguientes. 1 kilonewton en J. Bien, ahora sí ya tenemos los elementos para plantear un nuevo sistema de ecuaciones y poder resolver las magnitudes. Para eso tenemos que representar lo siguiente: F1 más F2 nos da la fuerza resultante. Entonces vamos a sustituir. F1 es F1 coseno de 70 en I menos F1 seno de 70 en J más F2 menos F2 coseno de 20 en I menos F2 seno de 20 en J, y esto nos va a traer, o nos tiene que dar como resultado, una componente en 0 en I y una componente vertical hacia abajo de 1 kilonewton en J. Bien, ya tenemos ahí propuesta el sistema de ecuaciones. Vamos a plantear, bueno, parte del sistema de ecuaciones, o donde vamos a partir para poder representar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos ahora a acomodar para establecer bien ese sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tomar este término, perdón, aquí con el 0. Vamos a quitar esta línea de aquí. Una pregunta. Sí, perdón. Aquí puso fuerza 1 más fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Perdón, sí, es fuerza resultante, perdón. Fuerza resultante. Listo, gracias. Bien, ahora sí, tomamos esto, todo esto, y vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a poner primero, estas corresponden a las sumatorias de las fuerzas X. Vamos a poner primero como renglón ahora la sumatoria de las fuerzas X, que en este caso sería así: F1 coseno de 70, ya omitimos las componentes rectangulares, menos F2 coseno de 20 es igual a 0. Ahora vamos a tomar la otra sumatoria ahora de fuerzas en Y y la vamos a representar de forma horizontal. Fuerza Y. Entonces nos quedaría menos F1 seno de 70 menos F2 seno de 20 igual a menos 1. Entonces, ya resolviendo el sistema de ecuaciones, les repito, pueden utilizar la calculadora, no es necesario hacer este procedimiento. Para optimizar tiempos pueden hacerlo directamente en la calculadora. Si no tienen una calculadora, pues sí, obviamente van a tener que desarrollar la solución algebraica del sistema de ecuaciones, pero si lo hacen con calculadora yo no tengo ningún problema. Entonces, ya resolviendo ese sistema de ecuaciones, me pueden decir los resultados de la fuerza 1 y de la fuerza 2, por favor.
En una me sale, profe, 0.94 y en la otra menos 0.34. En la otra, ¿cuánto? 0.34. Ajá, pero no sale menos. A ver, ahí nada más está alguien que confirme el resultado, por favor. A mí el F2 me pasa por 0.35 nada más. Positivo, ¿verdad? Sí. A ver, ahí quien me dio los resultados, nada más cheque los signos, por ahí se le ha de haber ido un signo, pero sí es positivo, tiene que dar positivo este. ¿Alguien más que le haya salido así como a su compañera, por favor? Ok, gracias. Entonces nada más ahí lo que les comentaba, ¿no? Tener cuidado con los signos. Por ahí el asunto fue de que muy probablemente algún signo se le pasó a su compañero. Bien, no sé si tengan... Profe, está mal en un signo. ok, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Ya ese es el resultado. Si lo comparamos este F2 con el que obtuvimos del inciso A, vamos a verlo. Aquí está, pues sí resulta menor, ¿no? Aquí tenemos 0.44 y el resultado que nos dio aquí fue 0.34. Entonces sí hubo una disminución, por lo tanto sí estamos obteniendo un valor menor que el que teníamos inicialmente porque encontramos la condición necesaria para poder determinar este valor más pequeño de F2 y ya vimos cómo lo hicimos. De entrada, pues de forma demostrativa fue plantear una línea paralela a F1, variamos F2, visualmente vimos que el que está más pequeño es el que está a 90 grados de CF1. ¿Sí? Entonces, como lo comentaba su compañero, el asunto es de que estén a 90 grados. Estando a 90 grados, aseguramos que el que nos interesa determinar el valor mínimo, vamos efectivamente a encontrar el valor mínimo. Entonces fue lo que desarrollamos en este inciso. Pero no sé si tengan alguna pregunta. Ok, bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, que es este ya muestra una inclinación. Vamos a ver qué ocurre en este caso donde estamos considerando una inclinación ahí de un bloque. Esto es importante porque cuando lleguemos a la unidad, a la última unidad, no me acuerdo si es 5 o 6, que es de fricción, nos vamos a encontrar con mucho con este tipo de situaciones. Entonces vamos a entender cómo vamos a trabajar cuando tengamos este tipo de casos, cuando existan elementos de cierta manera o que estén bajo la condición de inclinación. Bien, aquí si observamos no nos da ninguna, bueno, vamos a leerlo. Bueno, les comento, sirve que está en inglés para comentarles. Les voy a subir algunos ejemplos, pero para que ustedes se vayan empapando de los términos que se utilizan dentro del área de mecánica del idioma inglés, ya les voy a ir subiendo algunos ejercicios en inglés para que lo consideren. El inglés que se maneja, el inglés técnico que se maneja, pues realmente es muy sencillo. No creo que tengan problema para poder hacer la traducción de los ejercicios. Posiblemente allí en la interpretación de lo que les pueda pedir el ejercicio es donde se puedan encontrar con un poquito de problema. Pero a lo que voy también con esto es de que pues se obliguen de cierta manera a ya tener contacto con el idioma. Yo sé que a muchos no les gusta o piensan que no les gusta y por eso pues bloquean de cierta manera el tener contacto con esta lengua. El asunto es de que, como muchos de ustedes saben, pues ya es necesario, ya es una herramienta indispensable el tener dominio de otro idioma y pues principalmente del inglés. Ya en algunas empresas pues les piden incluso alemán o francés, pero ya de forma básica pues es el inglés, ¿no? Entonces, para que se vayan empapando un poquito con el idioma, pues sí ya es necesario que se empiecen a también empapar de los términos técnicos con el enfoque de ingeniería. Es por eso que igual pues les voy a poner bastantes, por decirlo de alguna manera, ejercicios con texto en inglés. Aquí pues está muy sencillo, dice sabiendo que el ángulo θ tiene una inclinación de 40 grados, determine la resultante de las tres fuerzas mostradas. En este caso pues el texto está muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que me comentaba su compañero la clase pasada,
como en el ejercicio anterior teníamos solamente la aplicación de dos fuerzas, pues ahí no se complicaba tanto el asunto y teníamos dos alternativas para resolverlo, por descomposición vectorial o por las leyes de seno, incluso, bueno, sí, por la ley de seno principalmente, podíamos haber obtenido las magnitudes de las fuerzas. En este caso, como ya son más de dos fuerzas, pues ya resulta complicado utilizar esa herramienta o esa ley de senos. Por lo tanto, aquí sí nos vemos más obligados a aplicar pues el método de descomposición vectorial para poder obtener la representación cartesiana de los vectores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos más de dos vectores, tenemos tres. Entonces, si observan, aquí tenemos una inclinación. Aquí otra cosa importante que hay que considerar es de que no nos está diciendo con respecto o que trabajemos con respecto a un sistema cartesiano en específico. Vamos a utilizar el sistema que nosotros conocemos, X y Y, para no generar mayor problema en la solución. Entonces lo que vamos a hacer nosotros sobre esta figura, vamos a plantear nuestro plano cartesiano XY, como debe de ir, una horizontal y una vertical, que están separadas entre ellas 90 grados. Ahí tenemos nuestro eje horizontal o de las abscisas y el eje vertical o de las ordenadas. Ahí están. Ahí está. Tenemos entonces aquí X y acá el eje Y. Bien, vamos a determinar, vamos a marcar aquí los ángulos. Nos dice que ese ángulo vale 40. Eso está aquí. 40 y aquí 40. Vamos a ver si podemos determinar otro par de ángulos. Si este vale 20 y observamos que esta fuerza de 60 va en la misma dirección que esta inclinación, ¿cuánto va a valer este ángulo? 20. Gracias. Sí, perfecto, 20. Listo. Aquí ya no tenemos problema para hacer la descomposición porque conocemos el ángulo con respecto a la vertical, perdón, a la horizontal del vector de 60 y podemos conocer el ángulo con respecto al vector de 80 libras. Aquí está. ¿Cuánto valdría entonces este ángulo de aquí a acá? 70. 60, ¿no? Es 60, sí, profe. 60. Sí, 60. Ok. Ahora vamos con este lado. Aquí se los pongo. Vamos a hacer una ejemplificación para entender bien cómo vamos a determinar los ángulos que están ahí. Tenemos esto. Tenemos este plano de aquí a acá. Vamos a suponer que son vectores, no tanto como plano. Vectores que están pegados, que no los podemos separar más. ¿Qué ocurre si esto, sigo dejando, voy a poner con letras, con rectas más delgadas, este plano de referencia, aquí así. ¿Qué ocurre si agarro este par de vectores y los roto? O sea, los voy a girar. Vamos a suponer que no se pueden desplazar más con respecto al ángulo, van a tener los mismos ángulos de separación, pero agarro los dos y los roto los dos. Vamos a ver qué ocurre. Si este mismo, vamos a poner acá con grueso y a la recta. Listo. Si estos dos los agarro y los roto, o los giro, aquí sigo teniendo este mismo ángulo y aquí este mismo ángulo. Si aquí lo desplacé 10 grados, ¿cuánto lo desplacé de aquí a acá? 10 grados también. También 10, ¿no? Ahí está, listo. ¿Sí está claro qué es lo que ocurre ahí? Agarro este sistema, lo roto, lo giro, lo giré 10 grados, van a mantener entre estos dos vectores el mismo ángulo de separación, que es este que puse aquí. Si este de abajo lo roto o lo giro en esa dirección 10 grados, pues obviamente de aquí a acá también van a existir 10 grados. ¿Sí está claro eso? Bien, ahora, si de aquí a acá se rotó o se giró 20 grados, ¿cuánto voy a tener de aquí a acá? 20 también. Correcto, 20.
Listo. Voy a poner entonces aquí este eje de referencia que me indique el vector, perdón, el eje horizontal. Entonces ya puedo determinar el ángulo de aquí a acá. ¿Qué ángulo voy a tener ahí? ¿30? 30 grados, correcto. Entonces ya tengo la información necesaria para poder hacer mi descomposición vectorial con respecto al plano cartesiano convencional XY, debido a que el ejercicio no me indica que utilice otros ejes de referencia, como eran los ejemplos que resolvimos con respecto a la descomposición vectorial, donde encontrábamos diferentes ejes y el ejercicio nos pedía que resolviéramos la descomposición con respecto a ciertos ejes en específico. Aquí, como no nos indica con qué ejes vamos a trabajar con los convencionales X y Y ya no vamos a tener ningún otro problema. Bien, voy a cortar esta figura para poder iniciar ya con la solución o la determinación del eje resultante, perdón, del vector resultante. Bien, ya teniendo todos los ángulos correspondientes, pues vamos a ir haciendo ya no voy a hacer los dibujos de cada uno, o quieren que hagamos los dibujos de cada uno para hacer la descomposición. O ya lo escribo así directo, como me digan. No, pues sí, con la descomposición, ¿no? Para que me estoy agarrando un poquito más de mano. Entonces ya lo hago directo. Ah, O descompongo vector por vector. ¿Vector por vector? sí. Ok. Sí, vector. Ok, listo. Entonces vamos con el de 120. Vamos a descomponer primero el de 120. Tenemos nuestros ejes de referencia XY. Vamos a poner ese vector, vamos a ponerlo con rojo. Vamos a ponerlo en esta dirección. Así, algo así está. Aquí vamos a poner con una línea más delgadita. De referencia, ya conocemos el ángulo, que son 30 grados con respecto al horizontal. Listo. Esta magnitud es de 120 libras. Aquí, para poder determinar la descomposición de vamos a aplicar el principio de transmisibilidad. ¿Por qué? Si observan, este vector va hacia el lado derecho. ¿Están de acuerdo? A pesar de que esté en este cuadrante, va la fuerza hacia ese lado. Es lo mismo tenerlo ahí, pero el asunto va a ser cuando asignemos la componente de X. ¿Por qué? Esto es como si fuera hacia esta dirección el vector. Si siguiera esta dirección. Otro asunto sería, lo voy a hacer aquí un poquito mal, así, así, que ese vector fuera hacia esa dirección. En ese caso, pues sí vamos a considerar que va a estar o va a caer sobre el eje negativo de las X. Pero como ese vector ve en esta dirección, pues sabemos que a final de cuentas la fuerza en algún momento va a caer en el lado positivo por la dirección que lleva esa fuerza. Entonces, en este caso, pues aplique ese criterio. Va hacia la derecha, vamos a representar que ese vector está en el lado positivo de las X, ¿sí? Para que no haya error ahí con el signo que estemos utilizando o que le vayamos a asignar una vez que estemos desarrollando la descomposición vectorial. Entonces, ya teniendo en cuenta esa consideración, vamos a poner una nota para que no se nos olvide, que va hacia la izquierda. Por lo tanto, perdón, derecha. Va hacia la derecha, perdón. Va hacia la derecha. Por lo tanto, es positivo. Es positivo con respecto a las X.
Ahí está. Bien. Entonces aquí vamos a decir que f de x va a ser, ya conocemos el ángulo va a ser el mismo que está aquí, o que podemos representar aquí. Sería 120 libras. Sería 120 coseno de 30. Con respecto a la componente en y, aquí sí va hacia los valores negativos de y, porque va hacia abajo. Va de aquí hacia acá. Y sería menos y. Y acá menos x. Pero por la dirección va a tender a irse hacia esta dirección ese vector, o se va a tender a extender hacia esa dirección. Por eso esta consideración, para que lo tengan ahí presente, por favor. Entonces tenemos que para la componente en y, ahí sí pues va hacia abajo, pues es menos 120 seno de 30. Entonces ya podemos representar que este vector en su forma cartesiana nos va a quedar de la siguiente manera: 120 coseno de 30 en y menos 120 seno de 30 en j. Entonces ahí ya tenemos la primera representación cartesiana a partir de la descomposición vectorial de ese vector de 120. Vamos ahora con el de 80. Vamos a poner ahí los ejes de referencia. Profe, perdón, ¿podría repetir por qué fue el ángulo de 120? 120, ¿cuál es el ángulo de 120? No, es la magnitud del... No, por las libras. Ajá, esta es la magnitud del vector. Ah, sí, la vi. Es magnitud, no es Sí, ángulo, ¿sí? Ok, listo. Bien, vamos entonces con el otro vector de 80, que va a quedar en esta posición. Ahí está. Entonces tenemos que es el de 80 libras. Ahí, aquí está muy grueso. $80 libras, y el ángulo ya lo habíamos determinado, que era de 60 grados. Aquí no tenemos ningún problema, porque si se sigue extendiendo esta fuerza, pues va a ir hacia allá arriba, ¿no? Entonces pues va a seguir en el mismo cuadrante, a diferencia del de 120 que lleva esta dirección, y al final de cuentas sí va a acabar en otro cuadrante. Entonces aquí para la componente en x vamos a tener que es 80 coseno de 60, y para la componente en y vamos a tener que es 80 seno de 60. Bien, entonces la componente o la representación cartesiana de este vector va a ser la siguiente: 80 coseno de 60 en y más 80 seno de 60 en j. Entonces ya nada más nos falta determinar una sola forma cartesiana del vector de 60 libras. Entonces vamos a poner aquí el plano cartesiano de referencia XY. Vamos a representar el vector ahora con amarillo, que va en esta dirección. Y este vector tiene una magnitud de 60 libras y tiene un ángulo con respecto al horizontal de 20 grados. Aquí pues tampoco genera mayor problema. Si seguimos extendiendo esta fuerza, pues va a quedar en ese mismo cuadrante del plano cartesiano. Entonces decimos que f de x va a ser igual a 60 coseno de 20. La componente en y va a ser 60 seno de 20 grados. Por lo tanto, la representación cartesiana de este vector va a ser 60 coseno de 20 en y más 60 seno de 20 en j. Entonces ya tenemos a los tres vectores representados. Vamos a colocar o hacer la suma algebraica de estos tres vectores. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular nosotros la fuerza resultante. Y esto obviamente nos tiene que dar la fuerza resultante. Ya representándolo aquí, vamos a poner primero la de 120. Tenemos 120
coseno de 30 en I menos 120 seno de 30 en J. Vamos con la de 80, tenemos 80 coseno de 60 en I más, más 80 seno de 60 en J. Y vamos con el último vector, que es el de 60 libras. Tenemos 60, coseno de 20 en I más 60 seno de 20 en J. No sabemos cuánto nos va a dar. Tenemos la fuerza resultante. Nos tiene que dar una componente en X y una componente en Y. Bueno, vamos a hacer la suma. Ya no es necesario representar esto. Ya sabemos que hay que hacer la suma. ¿Cuánto nos da la componente en Y del vector resultante, por favor? Es la suma de todos los términos en Y. Me salió 119.43. 119. ¿Alguien más que le haya dado eso? 119. ¿Qué, perdón? 43. 43. ¿Sí? A mí, bueno, yo ya saqué todo. Ajá. Me salió una resultante de 202.5. Ajá, está correcto. Un ángulo de 8.46. Ok, está correcto los resultados. Ahora me puedes decir cuánto te dio aquí la suma, por favor. ¿La sumatoria? Ajá, de la CIS. 200.30. Ok, correcto. 45. Sí, está correcto. Ahí, a ver, que me dio el resultado, a ver, nada más verifica los ángulos, por ahí puede ser, o un 0. 200 punto, ¿qué, perdón? 30, 45. Ok, lo dejamos así. Y el otro término, por favor, de la J. 29.8. Correcto, gracias. Ya tenemos aquí, para sacar la resultante o la magnitud, pues sabemos que hay que sacar la raíz cuadrada de cada uno de esos dos términos elevados al cuadrado. Entonces nos va a quedar, las unidades pues son las que hemos utilizado al inicio, o las con las cuales está representada las fuerzas, que es de libras, por lo tanto este resultado lo podemos representar como libras, aquí, libras. Entonces vamos a tener 200.3 al cuadrado más 29.8 y es el resultado que nos había indicado su compañero. ¿Qué cuánto te dio, por favor? 202.5. 202.5 libras, correcto. El ángulo es θ igual a tangente. Quito esto que me dio muy grueso. Tangente a la menos 1 de los valores de J o el valor de J de la resultante, que es 29.8, entre la sumatoria o el resultado de la resultante en I. Aquí es 200.3. ¿Y cuánto te dio, por favor? 8.46. 8.46 grados. Y listo. Ya tenemos ahí los resultados de este ejercicio. Ya tenemos la magnitud y pues la representación cartesiana de ese vector resultante. Entonces aquí les repito, si el ejercicio no nos indica con respecto a qué ejes hay que trabajar, trabajamos con el plano cartesiano XY
hacemos esta consideración, hacemos este desarrollo y podemos encontrar la fuerza resultante a pesar de que esté inclinado el sistema, ¿sí? Sin ningún problema. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a este ejercicio. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Ahí su compañera quien me dio el resultado ya verificó y sí ya le dio este resultado. Sí, ya chequé. Ah, ok, gracias. Vamos a ver ejercicios así, cuando por ejemplo diga que no apliquemos el plano que está, o sea, sin aplicar el plano cartesiano también vamos a ver. Aquí en este caso no, porque en general es raro cuando te pide que utilices otro plano diferente al convencional, al XY. Nada más que para que estén trabajando o para que entiendan lo que es una descomposición vectorial, por eso se ve al inicio de la asignatura ese tema de descomposición vectorial en diferentes ejes, para que sea didáctico y entiendan a qué se refiere con descomposición vectorial. Pero de los ejercicios que vamos a estar trabajando, pues todos se manejan en XY, no hay mayor problema. En caso de que cuando estemos trabajando en fricción, por ahí nos dé una condición de trabajar con otro eje, pues ahí lo vamos a ver sin ningún problema. ¿Sí? Pero en estos no, en estos no. Bien, vamos a pasar a un último ejercicio. Este está muy interesante. Tenemos esa imagen. Dice si la fuerza resultante de este soporte está dirigida a lo largo del eje positivo de las X. Ahí ya tenemos una condición, ¿no? La fuerza resultante está dirigida a lo largo de la fuerza resultante, perdón, a lo largo del eje positivo de las X, que sería esta dirección. ¿Sí? Ahí de entrada pues ya tendríamos la fuerza resultante. Ya tendríamos la fuerza resultante. Y si la magnitud de F1 es necesaria para, o se requiere que sea la mínima, ¿sí? Aquí igual esa parte pues resulta bastante interesante para ver qué es lo que vamos a hacer para poder determinar cuando tengamos este caso de tres vectores la mínima magnitud de esa fuerza 1. En este caso sí es muy interesante porque nos tenemos que meter ahí a un concepto de una función trigonométrica que es seno. Pero bien, en su momento ya cuando lleguemos a ese punto lo vamos a discutir a detalle. Entonces aquí es, vamos a ponerlo, determinar la magnitud mínima de F1. O es necesaria conocer la magnitud mínima de 1. Nos pide que calculemos las magnitudes de la fuerza resultante y de F1, pero que sea la magnitud mínima. Bien, vamos a ver qué datos nos da. El ángulo lo desconocemos, no tenemos ahí conocimiento de cuánto vale este ángulo phi. Aquí podemos sacar este ángulo. Este ángulo también lo podemos calcular. Este pequeño ángulo de aquí con respecto a ese eje o ese triángulo de referencia que lo voy a marcar con rojo, podemos sacar los ángulos correspondientes. Voy a borrar eso. Podemos sacar este ángulo. Este ángulo que está en rojo lo podemos calcular. Tenemos esa relación de ese pequeño triángulo. Para poder determinar el ángulo con base a este pequeño triángulo, pues utilizamos las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar la que hemos estado utilizando, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a este ángulo es 3 y el cateto adyacente es 4. Haciendo esa operación, ¿cuánto nos va a dar este ángulo? Bueno, en lugar de teta vamos a ponerle otro, vamos a ponerle pues gamma, ¿no? ¿Cuánto nos da, por favor? 36.86. 36.86, gracias. Bien, este ángulo, ¿a cuál va a ser igual? Va a ser igual a este ángulo con respecto al horizontal, ¿están de acuerdo? Si observan la geometría del triángulo es como si tuviéramos el triángulo con respecto a este horizontal, entonces este ángulo va a valer 36.86.
6. Lo mismo podemos hacer con respecto a este. Voy a poner aquí el eje aquí de referencia. Ahí está. Y vamos a poner aquí el ángulo. Ok, este ángulo, podemos calcular este pequeño ángulo. Que ese ángulo que vamos a determinar es el mismo que vamos a utilizar aquí. Lo pongo un poco más grueso. Aquí. Ahí está. Entonces este pequeño ángulo de aquí va a ser el mismo que tenemos allá. Entonces este vamos a ponerlo como beta. Va a ser tangente a la menos 1 de, sería 12, cateto opuesto 12 entre cateto adyacente sería 5. ¿Cuánto da ese ángulo beta, por favor? 67.38. Gracias. Entonces sería el mismo que tendríamos aquí. 67.38. Listo. Ya tenemos pues esa información, ¿no? Vamos a ver, el ángulo phi no lo conocemos, ni la fuerza F1 la conocemos. Entonces vamos a ver qué hacemos. Vamos a cortar esta figura, vamos a irnos a otra hoja para poder emplear o llevar a cabo las herramientas para el resultado, para llegar al resultado que nos pide. Entonces ahí están, ahí lo tenemos. Bien, vamos a hacer pues el procedimiento convencional. Nos pide calcular también la resultante. Ya tenemos aquí una referencia de la posición de la resultante, pues vamos a representar lo siguiente, la suma algebraica de esos vectores que tenemos ahí, que son 3, nos tiene que dar la fuerza resultante. Vamos a hacer, ahora sí voy a hacer un poquito más directo la representación cartesiana de cada vector. Aquí para este, ¿cómo quedaría la representación? Tenemos que el ángulo phi lo desconocemos, pero vamos a hacer de cuenta que lo vamos a estar, vamos a manejarlo así. La componente nx de ese vector pues va a ser f1 coseno de phi. Entonces tenemos que es f1 coseno de phi para y. La y, en la componente en y sería más, va hacia ese lado, va en esa dirección, por lo tanto cae en el cuadrante donde tenemos el eje x positivo y el eje y positivo, entonces por eso el más f1 seno, ahí es phi, le puse teta, vamos a borrar esta teta de acá, ahí está. ¿Están de acuerdo que quede así la representación cartesiana de ese vector? Bien, vamos ahora con esta fuerza 2. Con respecto a x, ¿cómo quedaría la componente de este vector con respecto a su componente en x? Va hacia el lado positivo, ¿sí? Va hacia la derecha, por lo tanto cae en el lado positivo de las x. Entonces va a quedar F2, va a ser 300 libras, vamos a omitir un momento las unidades, coseno de 36.86. Con respecto al eje y, ¿dónde va a caer el valor de la componente de ese vector en y? ¿En los valores negativos o positivos? Negativos. Correcto. Entonces va a quedar menos 300 libras seno de 36.86. Ahora vamos con el último vector, que es F3. En este caso, por la dirección que lleva, va a seguir quedando en ese mismo cuadrante. Aquí en el ejercicio nos da dónde está la posición de X y Y, por lo tanto en este punto de intercepción este va a ser el origen, por lo tanto los vectores que estén del lado izquierdo con respecto a este origen van a ser negativos y los vectores que caigan hacia abajo en el eje con respecto al eje Y van a tener signo negativo. Entonces en este caso la fuerza 3 con respecto a su componente en Y o la componente en X, ¿qué signo va a tener? Negativo. Correcto, muy bien. Menos 260, el ángulo ya lo tenemos con respecto al horizontal. 260 coseno de 67.3. Con respecto a Y, ¿qué signo vamos a poner? O con respecto a cota, ¿qué signo vamos a poner en ese vector? O en la representación.
sería negativo, porque va hacia abajo. Negativo. ¿Sí, ya viste? ¿Ya viste que va hacia abajo? Ah, ok. Por lo tanto va a caer, si seguimos extendiendo este vector, lo voy a poner aquí rapidito, para que quede claro esa parte y no genere ningún tipo de confusión posteriormente. Aquí tenemos X, Y, ese vector va hacia acá. Si lo seguimos extendiendo va a seguir quedando en ese cuadrante. En ese cuadrante pues vamos a tener los valores negativos de X y los valores negativos de Y. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces vamos a borrar esto. Bien. Entonces, como bien comentaron o correctamente comentaron, pues va a tener un signo negativo ahí y va a ser 260 seno de 67.3. Ya tenemos las tres componentes, falta la de la fuerza resultante que ya nos dijo el ejercicio que está sobre a lo largo del eje positivo de las X. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Con respecto de, no sabemos la magnitud, pero sabemos que está a lo largo de las X, no tiene ningún ángulo de inclinación, por eso lo vamos a representar como la fuerza resultante en Y. Bueno, aquí vamos a poner una X refiriéndonos a la componente en X. ¿Va a tener componente o tiene representada componente en Y este vector resultante? No. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner ahí? 0J. Nada más tenemos componente a lo largo del eje X, por lo tanto sí tenemos componente de la resultante en X. En Y no tenemos porque no tenemos ninguna inclinación ni para arriba ni para abajo, por eso le pusimos 0. Entonces ya representando esta suma algebraica que tenemos aquí en este ejercicio, vamos a llevar o a representar esa operación. Entonces tenemos F1 es F1 coseno de phi en I más F1 seno de phi. Aquí me faltó, ahí le puse teta. Aquí phi, lo borro, es phi de phi en J. F2 sería 300 coseno de 36.86 en I menos 300 seno de 36.86 en J. Aquí tampoco lo puse. Ahí está. Y F3, perdón, sería menos 260 coseno de 67.3 en I menos 260 seno de 67.3 en J, y la resultante que vamos a obtener de esta operación pues va a ser la siguiente. Me queda un poco chueca, hago así, no pasa nada. FRX en I más 0. Entonces vamos a plantear pues el sistema de ecuaciones como lo hemos estado manejando, el cual nos permite, cuando planteamos un sistema de ecuaciones, es encontrar información que estamos buscando. En este caso pues estamos buscando F1 y la fuerza resultante. Entonces vamos a tomar esto y vamos a representarlo ahora en forma horizontal y vamos para acá. Nos va a quedar F1 coseno de phi, otra vez puse teta, de phi más 300 coseno, pues creo que no va a caber, no me voy a trabajar para que quepa, si no voy a trabajar voy a tomar esta parte, okay. Ahí está, ahora sí. Entonces lo voy a tomar y lo voy a representar como fila ahora, de forma horizontal. Me va a quedar F1 coseno de phi más 300 coseno de 36.86 menos 260 coseno de 67.3. Esto es igual a FR de X. La otra
ecuación vamos a tomar ahora esta columna y la vamos a representar de forma horizontal. O vamos a representar las sumatorias de las fuerzas en Y. En este caso sería F1 seno de phi menos 300 seno de 36.86 menos 260 seno de 67.3 igual a 0. Bien, ahí tenemos esas dos ecuaciones. Vamos a reducirla porque tenemos valores numéricos. Vamos a hacer esta operación, por favor, y me dicen cuánto les da. Nos vamos a tener F1 coseno de phi .39.69. ¿Ciento qué, perdón? 9.69, gracias, igual a F R X, y hacemos lo mismo con la ecuación de abajo. Tenemos F1 seno de phi 419.81. 9.81 igual a 0. Bien, ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Bien, ahí el asunto es de que, por decir, no conocemos el ángulo phi y nos dice la condición del ejercicio que calculemos la magnitud más pequeña de F1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar F1 de 2. Despejar F1 de 2, de la ecuación 2. Nos quedaría, vamos a quitar todo lo que está alrededor de F1. Vamos a empezar con el término más alejado hasta el término más cercano. En este caso el término más alejado es menos 419.81. Vamos a pasar de aquí para el otro lado, por lo tanto, si está restando va a pasar en forma de suma o con signo positivo. Tendríamos 419.81. Tenemos el seno de phi que está multiplicando esa F1, va a pasar dividiendo. Seno de teta. Bien, aquí es la parte importante donde nosotros vamos a determinar la magnitud más pequeña de F1. Aquí no lo podemos hacer como en el ejercicio anterior que teníamos dos vectores. ¿Por qué? Porque obviamente aquí tenemos un vector más y eso no nos permite visualizar cuál sería la magnitud más pequeña de F1, a diferencia de como lo hicimos en el ejercicio anterior, que hicimos un trazado de líneas, definimos que tenía que haber una separación entre los dos vectores o un ángulo de separación de 90 grados y listo. Aquí es más complejo porque ya tenemos más vectores. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Tenemos esta función trigonométrica, seno de phi. Vemos que la posición en la que está, cuando nosotros pongamos un valor, o más bien la definición de la posición de este seno con respecto a F1 es de que es inversamente proporcional. ¿A qué se refiere con inversamente proporcional? Entre más grande se vaya haciendo este valor, más pequeño va a ser F1, ¿sí? Vamos a recordar un poquito cómo es las funciones o la gráfica de una función trigonométrica. Tenemos la función seno. Esa función seno, recordamos, y está así. Va a presentar su valor máximo a 90 grados. ¿Sí? Aquí vamos a tener el valor máximo de 1. Bien, aquí vamos a observar y vamos a obtener valores menores a 1. De esta parte igual valores menores a 1. Y con base a lo que dijimos que es inversamente proporcional, entonces si nosotros ponemos el valor mayor aquí como denominador, ¿qué vamos a obtener acá si es inversamente proporcional? Entre más grande, ¿cómo va a ser F1? Entre más... Exacto. Entre más grande sea este término, más pequeño va a ser F1. En este caso,
con qué valor vamos a evaluar a phi o qué valor le vamos a asignar phi para encontrar el valor más alto de seno. ¿Qué ángulo le vamos a asignar? 90, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque nos va a dar un valor de 1. ¿Sí quedó claro eso? ¿Puedes repetir otra vez? Sí. Sí, voy. Bien, aquí sabemos que cuando tenemos, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos o vamos a hacerlo con la misma función para que quede claro. Vamos a verlo aquí. Vamos a hacerlo aquí donde puse el 90. Tenemos f de 1. Vamos a ponerle diferentes valores a phi. Vamos a ponerle pues 0, 45, 90 y 135. Vamos a poner esos valores 419.81 entre seno de 0. Seno de 0 pues sabemos que da 0. Cualquier cosa entre 0 pues es una indeterminación, ¿no? Entonces pues aquí pues no podemos hacer esa operación porque pues al final de cuentas pues no vamos a obtener ningún resultado, ¿sí? Ahí vamos a obtener una indeterminación. Entonces vamos a poner ahí el infinito, pues no pudimos evaluar con 0. Vamos con 45, 419.81 entre seno de 45, por favor. ¿593 qué? 7. Bien, aquí nada más para hacerlo más visible, me dicen cuánto les da seno de 45, por favor. 170. Ahí está. Vamos ahora con el ángulo de 90. F1 es igual a 419.81 entre el seno de 45, de 90. Aquí ya sabemos que seno de 90 nos da 1, ¿no? 419.81. Entonces, cualquier cosa entre 1 pues da esa cualquier cosa, que es 419.81. Vamos ahora cuando le damos 135, 419.81 entre seno de 135. ¿Cuánto nos da el seno de 135, por favor? 593.7. Y el seno nada más, el seno de 135.7, supongo. Bien. Bien, aquí observamos y ya lo hicimos pues como si estuviéramos trabajando con esta gráfica. Trabajamos aquí, le dimos el valor de 45, nos dio un valor pequeño, el valor de 90 nos dio un valor de 1 y así sucesivamente. Aquí es lo que voy, aquí hay que entender entonces este concepto. Entre más nos dé un valor más grande aquí o un valor pequeño, pues ¿qué vamos a obtener aquí? Como es inversamente proporcional, un valor mayor. Entre más grande sea el valor del denominador, más pequeño va a ser el resultado que obtengamos. Aquí se ve claramente, tenemos un valor pequeño, nos dio un valor grande. Nos dio un valor grande, o pusimos como denominador un valor grande y nos dio un valor pequeño. ¿Sí? Es a lo que se refiere con inversamente proporcional. Si va para arriba, el resultado va a ir para abajo. Si va para abajo, el resultado va a ir para arriba. Entonces, con base a esta definición del seno de teta, tenemos que determinar cuándo se presenta la mayor magnitud de seno de teta. En este caso, la mayor magnitud que puede alcanzar la función trigonométrica seno de teta es 1. ¿Y cuándo va a alcanzar ese 1? Cuando el ángulo valga 90. ¿Ya quedó más claro? Ok, entonces voy a retomar esta parte. Y ya sabemos que el ángulo tiene que tomar un valor de 90, ya vimos por qué, ya sacaron por ahí el valor de seno de 90
y pues da obviamente 1. 419.81 entre 1 pues nos da 419.81. Estamos manejando libras, ¿verdad? Libras. Entonces ahí ya tenemos nosotros la magnitud de F1. ¿Cómo podemos determinar ahora la magnitud de la componente en X? Pues tenemos aquí esta ecuación, la ecuación 1, ¿sí? La voy a tomar, voy a copiar. La voy para acá. Aquí pego. Ahí está. Entonces, como ya conozco F1, ya puedo yo sustituir sin problema esta ecuación 1. Entonces, sustituyendo F1 en 1. Entonces tengo que es 419.81 coseno. Aquí ya sabemos el ángulo que vamos a utilizar, que es de 90, más 139.69 es igual a FRX. Ya podemos hacer esta operación, por favor. ¿Cuánto nos da? Da 0, ¿no? Coseno de 90 da 0. Entonces, si esto da 0, pues obviamente esto va a dar 0. Entonces nos queda 139.69 es igual a FRX. Por lo tanto, tenemos que FRX es igual a 139.69. Por lo que tendríamos que la fuerza resultante va a ser 139.69 libras en I más 0J. Y ya tendríamos ahí el resultado que nos está o que estamos buscando con base a lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Alguna duda de cómo se resuelve este ejercicio? Está muy interesante este. En el caso de que no nos den líneas, entonces siempre se va a ocupar el ángulo de 90. En caso de que nos dé nada más dos vectores y nos pide el mínimo, ahí sí se ocupa el ángulo de 90. Ya cuando tenemos más de dos vectores, en este caso 3, 4, 5, 6, 7, 8 vectores o el número que quieras mayor a 2, y nos pide que determinemos la magnitud de algún valor en específico mínima, hay que hacer este procedimiento, ¿sí? En este caso, pues lo que nos permitió determinar fue el que no conocíamos un ángulo. Pero obviamente el ejercicio no nos tiene que generar también esa incógnita del ángulo, porque nosotros debemos de determinar la posición en la cual se tiene que presentar esa magnitud más pequeña. En resumen, como lo comentas, cuando tengamos dos vectores sí se ocupa el ángulo de 90 entre la separación de los dos vectores. Cuando se tiene más de tres vectores hay que hacer este procedimiento. Más de dos, si se tienen 3, 4, 5, 6 vectores, hay que hacer este procedimiento. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profe, creo que no. Bien, vamos a entrar aquí rapidito nada más para revisar un ejercicio, porque les puse unos de tarea donde viene lo de equilibrio de fuerzas. Entonces, son muy rápidos estos ejercicios también. Ya vamos a entrar con este tema que es equilibrio de una partícula, que base o el fundamento o gran parte del fundamento viene de un sistema concurrente, que es un punto donde se interceptan cierta cantidad de fuerzas y hay que hacer un desarrollo para poder determinar las características que generan esa intercepción. Aquí tenemos equilibrio de una partícula, como su nombre lo dice, lo que estamos buscando es que se mantenga sin movimiento una partícula. En los ejercicios anteriores teníamos que encontrar una fuerza resultante y encontrábamos un valor numérico de esa fuerza resultante. Eso nos indicaba que tendía hacia alguna dirección el sistema concurrente. ¿Por qué? Porque no estaba en equilibrio, sí tenía cierto desplazamiento, por eso teníamos una fuerza resultante, no sé, de 50 libras en I más 120 en J. En este caso, ¿cuál es la condición para decir que tenemos un sistema en equilibrio? Pues la condición va a ser esta, que la fuerza resultante nos tiene que dar estas condiciones, 0 y 0.
¿sí? Esto nos indica que vamos a tener un sistema en equilibrio. Entonces, a diferencia de los anteriores, ahí la sumatoria de fuerza en X teníamos un valor distinto a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y teníamos un valor distinto a 0. Pero para decir, nuevamente se lo repito, para decir que tenemos un sistema o que la partícula presenta un equilibrio, se debe de presentar esta condición, que las sumatorias den 0. Bien. A ver, aquí no. Vamos acá. Bien, para eso también nos tenemos que apoyar nosotros en un diagrama de cuerpo libre que ya hemos de cierta manera utilizado. El diagrama de cuerpo libre nos permite representar de manera más sencilla un posible sistema complejo. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos representa o que nos permite entender que es un diagrama de cuerpo libre. Tenemos un par de cables que soportan una caja. Si nosotros queremos hacer el análisis de este sistema, pues hay que representar el diagrama de cuerpo libre, que es lo que tenemos aquí presente. Tenemos las tensiones de las cuerdas, en este caso las tensiones van en esta dirección, y el peso obviamente de la caja o la masa de la caja por efecto de la gravedad de la Tierra, pues va a tender a irse hacia abajo. Por eso se representa de esta manera el diagrama de cuerpo libre de ese sistema. Aquí tenemos un sistema muy parecido al que estuvimos trabajando del ladrillo. Voy a poner ahí unas rectas rápidamente. Tenemos aquí nuestro sistema o plano cartesiano XY y así va a quedar. Aquí tenemos una masa del cuerpo del vehículo que va a ir con respecto a su centroide, que es un tema que vamos a ver más adelante. Aquí pues obviamente la masa va a tender a ir hacia abajo, que es esta que tenemos aquí presente, su descomposición vectorial. Aquí lo está haciendo con respecto a este plano de referencia, que pues tampoco hay mayor problema. Y en su momento vamos a ver cómo trabajamos en estos casos. No es mayor problema. También genera una fuerza normal debido al piso. Obviamente para que no se vaya para abajo el coche, pues tiene que haber algo que lo soporte. En este caso es el piso y ese piso genera una fuerza en oposición, que es esta fuerza normal. Y la fuerza del desplazamiento del vehículo, o más bien el desplazamiento del vehículo que va en esta dirección y está representada por esa fuerza en rojo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el de un par de masas que están soportados por una cuerda. Aquí se tienen que generar dos diagramas de cuerpo libre con respecto a cada uno de los cuerpos. Para el cuerpo 1 pues tenemos este diagrama de cuerpo libre, tenemos la cuerda que es esta T, tenemos la fuerza normal que era la que les comentaba que genera el piso para poder soportar ese cuerpo, que es esta N, y la masa que va hacia abajo debido al efecto de la gravedad de la Tierra. Para la masa 2, aquí tenemos nada más que hay dos elementos que hay que representar, la tensión de la cuerda y la masa que tiende a ir hacia abajo. Para este sistema, pues lo mismo, la cuerda, la masa, como está aquí representado, ¿sí? Entonces, esta herramienta del diagrama de cuerpo libre nos permite resolver de forma o entender de forma visual mejor los problemas que tengamos que resolver, como lo hemos estado trabajando en los ejercicios previos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos este sistema. Tenemos una cuerda, nosotros queremos hacer el diagrama de cuerpo libre con respecto a este punto que es donde está la intersección de todos los elementos. Cuando tengamos un resorte, nosotros vamos a representar en esta dirección la tensión de un resorte. Cuando tengamos una cuerda, vamos a representar en esta dirección, eso va a ser siempre la tensión de la cuerda, hacia afuera, siempre va a ir hacia afuera. Y la masa lo mismo, va a ir hacia abajo por el efecto de la gravedad. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de ese sistema. A pesar de que aquí tengamos esta cuerda, esta fuerza que tenemos aquí va a ser la misma que está a lo largo de la cuerda, va a ser la misma tensión. Entonces podemos representarlo de esta manera sin ningún problema. Bien, vamos entonces acá. Bien, aquí tenemos este ejercicio. Vamos a entenderlo, vamos a ver cómo lo planteamos, que es muy semejante a lo que hemos estado trabajando de sistemas concurrentes. Nada más hay que entender bien cuándo aplicamos sistemas concurrentes y cuándo aplicamos una partícula en equilibrio o el equilibrio de una partícula. Vamos a leer.
Un embalaje de madera de 75 kilogramos, mostrado en la figura, descansa entre dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión. El embalaje está soportado por un cable vertical unido en A mayúscula a dos cuerdas que pasan sobre poleas fijas a los edificios en B mayúscula y C mayúscula. Se desea determinar la tensión en cada una de las cuerdas AD y AC. Aquí observamos el ejercicio y en ningún momento nos está haciendo mención de la fuerza resultante. Entonces eso es un tip que nos permite determinar que no vamos a utilizar sistema concurrente. Entonces no menciona fuerza resultante, ¿sí? FR. Entonces el hecho de que no mencione esa fuerza resultante nos indica que vamos a trabajar con equilibrio de una partícula. Y el hecho que trabajemos en equilibrio de una partícula nos dice que la fuerza resultante, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es, muchachos, la resultante de una fuerza resultante cuando está en equilibrio? Va a ser así, exacto. Entonces esa condición, si aquí en el texto no menciona nada la fuerza resultante, ya damos por entendido o sobreentendido que vamos a trabajar con equilibrio de una partícula. ¿Y qué condición vamos a estar utilizando? Esta. Muy bien, entonces voy a cortar esta figura porque nos pide que determinemos las tensiones de las cuerdas. Bien, ahí tenemos. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí es muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner de color rojo este vector. Ahí tenemos un vector. Tenemos que representarlo en esa dirección, como lo vimos en los ejemplos de cuerpo libre, que las cuerdas van hacia afuera, los resortes también van hacia afuera. Y aquí tenemos también el efecto de esta caja. Va hacia abajo. Bien. Vamos a asignar, esta va a ser la tensión AB, la de azul va a ser la tensión AC, y pues aquí no tenemos mayor problema, aquí tenemos que es la masa. Bien, vamos a ponerle en un plano cartesiano XY. Este es el plano cartesiano, vamos a utilizar estos mismos vectores en esta dirección, y la dirección de abajo. Bien, vamos a aquí entonces TAB. TAB, TAC y la masa. Ok, la masa sabemos que la manejamos en kilogramos y nos está dando el ejercicio la masa, que es de 75 kilogramos. Vamos acá, 75 kilogramos. Pero tiene el efecto de la gravedad este cuerpo. Entonces ya vamos a encontrar el peso. Para encontrar el peso tenemos que multiplicarlo por ¿qué? Por el valor de la gravedad, ¿no? Exacto, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Esto siempre hay que hacerlo, ¿eh? Cuando tengamos kilos hay que convertirlos a newtons. Para convertirlos a newtons simplemente lo multiplicamos por 9.81. ¿Cuánto nos da, por favor? 135.75 newtons. Ahí está. Bien, aquí tenemos los ángulos. Tenemos este ángulo de 30 y aquí tenemos con respecto a esta recta este ángulo que es de 50 grados. ¿Cómo podemos nosotros determinar eso? Pues vamos a ocupar una operación que hemos estado utilizando en sistemas concurrentes, que es la sumatoria. ¿Sí pueden cerrar sus micrófonos, por favor? ¿Pueden cerrar sus micrófonos?
A ver, aquí vamos. A ver. Listo. Bien, vamos aquí entonces con la fuerza 2. Tenemos dos fuerzas, esto nos tiene que dar la fuerza resultante, pero como la fuerza resultante está, más bien el sistema está en equilibrio, vamos a decir esto. Entonces vamos a obtener las componentes rectangulares o cartesianas de cada vector. Para este caso tenemos que TAC, ¿cómo quedaría? Está en el lado positivo de X y Y, entonces quedaría TAC coseno de 30 en Y más TAC seno de 30 en J. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos con TAB. Aquí en TAB, ¿qué vamos a tener? ¿Qué signo vamos a presentar? ¿De qué lado de las X está? Entonces vamos a tener menos TAC coseno del ángulo con respecto al horizontal, que es 50. Y, ¿cómo va a ser la componente en Y o en J? ¿Cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Correcto. TA, aquí es B, TAB, seno de 50 en J. Ya tenemos entonces los vectores para poder hacerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Es indiferente el orden que pongamos. Si pongamos primero TAB o TAC es indiferente, no hay ningún problema. Entonces, TA menos TAB, TAB coseno de 50 y más TAB seno de 50 en J, más el otro vector que es TAC. Entonces tenemos TAC coseno de 30 en Y más TAC seno de 30 en J. Y esto nos tiene que dar 0 en Y más 0 en J. Vamos a plantear exactamente el mismo sistema de ecuaciones como lo hacíamos en sistemas concurrentes, pero aquí, a diferencia de que la resultante la vamos a considerar en 0. Entonces eso lo convertimos en una expresión horizontal, nos va a quedar menos TAB coseno de 50 más TAC coseno de 30 igual a 0. Vamos con la otra ecuación, siempre respetando los signos que tenga cada uno de los términos. Entonces vamos a tener aquí TAB, aquí es seno de 50 más TAC seno de 30 igual con 0. Voy a poner, voy a quitar esto que sería muy horrible. Seno de 50. Ahí está. Resolviendo el sistema de ecuaciones, me dicen cuánto es TAB y TAC, por favor. Ahí ya tenemos el sistema de ecuaciones. En este caso pues es mucho más sencillo porque está igualado. Ah, perdón, pero aquí ¿qué nos faltó? Nos faltó el peso, ¿no? ¿Observan? Faltó el peso. Bien, perdón, aquí faltó el peso. Vamos a representar de forma cartesiana este peso. ¿Este peso tiene componente en X? Pregunto. No. Entonces va a ser 0 en Y. En Y va a tener un signo negativo porque va hacia abajo y la componente en Y va a ser esta, 735.75J. Entonces aquí vamos a incorporarla, más la fuerza 3. Entonces voy a ponerla ahí. Vamos a borrar nada más esta línea. Vamos a incorporarla aquí, que sería 0y menos, hasta acá lo ponemos, 735.75 en J, y esta suma nos tiene que dar 0. Bien, entonces acá, en este queda igual, en la segunda ecuación es donde hay que modificar. Aquí le vamos a poner menos 735.75. Entonces, esto va a ser igual a 0. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en esta segunda ecuación observamos si tenemos un valor numérico.
Cuando tengamos valores numéricos, lo que vamos a hacer es pasarlo para el lado derecho. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones va a quedar de la siguiente manera. Menos TAB coseno de 50 más TAC coseno de 30, aquí es igual a 0. Aquí TAB seno de 50 más TAC seno de 30. Como lo vamos a pasar este término para la derecha, pues obviamente va a cambiar su signo. 735.75. Ahora sí, ya resuelven el sistema de ecuaciones y me dicen el resultado, por favor. A mí me dio 647.06 y 480.21. 600... ¿Cuánto? ¿600 qué? Perdón, el primero. 47. ¿Cerrado? Oh. 06. Ok, lo dejamos así. Entonces, el segundo, por favor. 480.21. Está correcto. Y esos son los valores de las tensiones. Entonces, aquí la condición es determinar cuándo es un sistema concurrente y cuándo es un sistema en equilibrio. El sistema concurrente siempre nos va a dar información con respecto a la resultante. Nos va a decir, la resultante va dirigida hacia este eje, o la resultante tiene este valor, o calcula la resultante. Eso es para sistemas concurrentes. Para sistemas en equilibrio, no nos indica nada con respecto, o no nos menciona nada con respecto a la resultante del ejercicio. Si no nos menciona absolutamente nada, ya estamos ya está sobreentendido que vamos a trabajar con un sistema en equilibrio en el cual hay que tomar en cuenta esta consideración, que la fuerza resultante va a valer 0. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto de equilibrio de una partícula. Bien, ya les dejé habilitado la tarea del día de hoy en el módulo. Vienen ejercicios de este tipo y de este, no me acuerdo cuántos son, creo que sí son varios. Entonces ahorita se les voy a modificar la fecha de entrega y se los voy a poner para mañana antes de mediodía, desde hoy hasta mañana antes de mediodía, porque me parece que sí son varios los que tienen que resolver. Entonces, para que les dé bien tiempo de resolver todos los ejercicios. ¿Sí están de acuerdo? Bien, 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 ya la siguiente sesión o el siguiente video vamos a seguir con con más ejercicios de un sistema en equilibrio. Voy a parar aquí el video.